importante que pudiéramos encontrarnos para reflexionar un momento, para conocernos también y animarnos en esta tarea, en esta misión que en definitiva es el Señor el que nos ha invitado a realizar y a convocar. Así que en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí presente y aceptar esta invitación. Yo los quiero invitar a reflexionar en torno a una pregunta que nuestro vicario de la educación, el padre Tomás Ches, la respondió en este pequeño librito que él ha escrito, algunos ya, para ayudarnos a reflexionar sobre nuestra vocación, sobre la importancia de la educación religiosa en los niños, en las niñas y en los jóvenes. Y sobre todo animarnos, porque bien sabemos que nuestra tarea no es nada de fácil. Bien sabemos eso. Hoy en día no es fácil estar parado frente a 40 chiquillos, chiquillas y hablarles de religión. Más encima de religión, porque si ustedes saben perfectamente, no pescan al de historia, menos van a pescar al de religión. Sí. Pero eso no nos debe quitar tampoco ni el entusiasmo, ni el deseo de entregar lo que nosotros, el tesoro que nosotros tenemos, porque sabemos que es muy importante, es fundamental. Y más en los tiempos en que vivimos, se nos hace mucho más necesario. Tenemos que ciertamente responder de forma distinta a cómo nosotros entregamos no solo los conocimientos, sino que en el fondo es el mensaje de Jesucristo. Tenemos que ser creativos. Hoy día tenemos que luchar no solamente con que los niños estén tranquilos, sino que se saquen los audífonos, ¿cierto? Que no se anden whatsappeando en clases. ¿Cuántas veces hemos tenido que reclamar eso, etcétera? Y muchas otras cosas más. Y ciertamente que es para nosotros hoy día un desafío, pero no porque sea un desafío va a ser terrible o tremendo, sino que yo más bien al contrario creo que el Señor nos permite que sean desafíos que a nosotros nos muevan y nos inviten a ser más creativos para poder entregar este mensaje a los niños. Sobre la importancia de entregar la fe, de entregar el conocimiento de Dios a los niños, es una pregunta que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros en más de alguna oportunidad también nos hemos preguntado si es realmente tan importante. Y yo creo que en definitiva nos damos cuenta que cada vez es más importante que lo hagamos, cueste lo que cueste. Y el padre Tomás, el vicario, reflexionó sobre esto y yo quiero solamente leerles algunas partes de lo que él nos escribió en este librito para que ustedes después lo puedan profundizar, por eso se les entregó, ¿cierto? Además, algunos lo debe conocer, lo debe haber leído, para que ustedes después solo puedan profundizar y puedan reflexionar y animarse en su tarea de profesores de religión. Él lo titula acá como la urgencia de la enseñanza de la religión, pero podemos también la importancia que tiene, y sobre todo hoy en día, la enseñanza de la religión a los niños. Y él parte con un hecho de hace casi un siglo, fíjense. En el año 1926, Gabriela Mistral, dice, escribió una carta desde París. En ella reflexionaba acerca de la pertinencia de la enseñanza de la religión en una escuela pública. En ese lejano septiembre del 26, cuando le habían escrito a ella, la Premio Nobel de Literatura se dirigió a una maestra mexicana de provincia, respondiéndole a la pregunta de qué hacer con la imagen de Cristo en un colegio público. No es un tema solo de ahora, es un tema de hace muchos años. La relación entre el Estado y la Iglesia tras la Revolución Mexicana era tensísima y las nuevas creencias laicistas acusaban de reaccionario al catolicismo. No eran tiempos fáciles para esa profesora que quería poner a Cristo, el Cristo de sus creencias, en el panel y en la pared en blanco de su sala, el cual era también profesión de una fe. De ahí su pregunta
y ruego dirigido a la maestra de América. Hoy el debate ha vuelto a surgir y se pregunta por qué. ¿Por qué ha vuelto a surgir de la importancia, si hay que enseñar o no hay que enseñar religión, etcétera? Hay quienes se preguntan por qué hay clases de religión en los colegios públicos si vivimos en un estado laico. Y muchos de ustedes no vienen de colegios públicos, muchos de ustedes vienen de colegios que profesan la fe católica. Pero ahí sus mismos papás y alumnos saben que los cuestionan, ¿sí o no? Es así. Entonces imagínense cuánto más en los colegios públicos también se cuestiona si es necesario, si es importante o no enseñar la religión. La separación entre la Iglesia y el Estado parece confirmar la duda. La pregunta se la hacen algunos padres que, habiendo estudiado en colegios religiosos, pero por distintas circunstancias se han alejado de la fe, creen más importante invertir en clases de inglés o en la preparación a la PSU para sus hijos. Sí, y hasta los mismos niños le dan poca importancia a la clase de religión, que es mucho más importante para ellos las matemáticas, el lenguaje. ¿Cuántas horas de matemáticas, de lenguaje se han aumentado, ¿cierto? Y las clases de religión cada vez pasan más a pérdida, si no es por el trabajo intenso y motivacional que tienen que hacer ustedes. Por otro lado, se habla que las religiones estarían promoviendo un choque de civilizaciones, especialmente entre la cristiana occidental y la musulmana oriental. Estamos escuchando mucho de la religión musulmana, ¿cierto? Se está instaurando en nuestro país, en nuestra América, pero nos viene mucho esto del islamismo, por todo lo que están sufriendo los cristianos ahí en Irak, ¿cierto? En Siria. Entonces se nos está haciendo muy cercano este pensamiento de los musulmanes. Sobre todo cuando se dejan influir por rasgos fundamentalistas. La molestia se extiende incluso entre católicos que han perdido su confianza por los distintos escándalos de algunos clérigos. Los curas pedófilos, ya eso lo sabemos bien. ¿Y cuánto ustedes han tenido que defendernos a los curas, cierto? Ahí en las salas de clases, etcétera, etcétera. Además, como muchos hacen sinónimo clases de religión con catolicismo, surgen las legítimas aprehensiones dentro del mundo evangélico. Finalmente, todas estas preguntas, molestias y aprehensiones se agudizan cuando se trata de padres ateos o agnósticos, quienes, habiendo desistido de matricular a sus hijos en colegios confesionales, ven que lo religioso los persigue. Por otra parte, hay quienes, por todas estas razones, pero preocupados más bien de la formación integral de sus hijos, piden que las clases de religión sean reemplazadas por introducciones a la ciudadanía o por la historia de las religiones. Gabriela Mistral, en ese remoto 1926, dice, en lo que le escribe esta profesora, que le preguntaba, ¿cierto?, si sacaba la imagen o dejaba la imagen del Cristo. No he dado, compañera, ninguna razón sobrenatural respecto de la religión en la escuela. Solamente he revisado la cuestión bajo el puro concepto de la libertad. Para usted como para mí, Cristo no es un héroe ni un santo, es el Hijo de Dios. Sin embargo, no podemos hablar con nuestro lenguaje a los indiferentes. Ya para ellos es necesario que juntemos con paciencia llena de pesadumbre las razones que pertenecen a su orden y que valen delante de ellos. Ya Gabriela Mistral ya decía hace 90 años atrás, miren, hoy día no les podemos dar razones de fe, ¿cierto?, el por qué, sino que tenemos que entrar a dar razones de vida de por qué es importante la enseñanza de la religión a los niños, niñas y jóvenes. ¿Qué podemos decir hoy a favor de la enseñanza de la religión en nuestros establecimientos educacionales públicos y también privados, agrego yo? Primero, el retorno a la religión.
La religión no es para nada un fenómeno en vías de extinción, muy por el contrario. En nuestros tiempos, en Occidente y en Oriente, se observa un retorno de la inquietud religiosa. No solo la inmigración y la globalización nos recuerdan la vital presencia de las religiones, sino que también debates éticos de gran actualidad hacen imposible relegar los credos al ámbito privado o íntimo de las personas. Por tal motivo, el conocimiento de la religión es un componente de la educación de calidad. Fíjense, el conocimiento de la religión es un componente de la educación de calidad. La religión no se está quedando atrás, no se está diluyendo en la vida del hombre de hoy, sino que muy por el contrario, está siendo cada vez más fuerte. Segundo, el sentido de la vida. La religión, en un mundo tan individualista, materialista y consumista como en el que vivimos, aporta mucho acerca del sentido de la vida, la reflexión personal y la deliberación comunitaria en torno al sentido de la vida y de la muerte, del amor y del odio, de la amistad y de la enemistad, del placer y del dolor, de la justicia y la injusticia, constituyen una parte fundamental de la formación integral de un joven, temas que nuestro mundo actual prefiere no tocar, cercenando así una parte fundamental del crecimiento de las personas, el sentido de la vida. La religión ayuda a dar sentido a la vida. Tercero, ayuda a una mirada más integral del hombre. La religión ayuda a tener una mirada más integral del hombre. La religión se enfrenta a la racionalidad instrumental, esa que dice que debemos ajustar fines y medios, costos y beneficios. Para ello, nuestras escuelas aplican implacablemente mediciones como el CIMSS y la PSU. Sin embargo, no se valoran otras racionalidades humanas como la poesía, la filosofía y la religiosa. El utilitarismo, tan caro a la actual sociedad y muy bien reproducido por nuestras escuelas, se enfrenta al misterio, la gratuidad y la trascendencia religiosa propias del ser humano desde que es y que habita en la tierra. La enseñanza de la religión permite el abordaje y desarrollo de estos temas. El Papa Benedicto XVI, cuando nos invitaba a vivir el año de la fe, él nos enseñaba, nos recordaba que el hombre, por su naturaleza, está inscrito en el ADN del hombre el tender hacia su Creador, hacia Dios. Puede que no acepte este camino de religión, puede que no me interese, lo que quieran, pero interiormente todo hombre, mujer, tiende en lo más íntimo a buscar a su Creador, a encontrarse con Él. Manifestación de ello, por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos encontramos con personas cercanas a nosotros, inclusive familiares de nosotros, que no están ni con la iglesia, ni con Dios, no creen nada, y comienza el terremoto y se ponen de rodillas a rezar y a suplicarle a Dios que pare el terremoto? Y antes nos estaban diciendo de que no creían en Dios. Es que el hombre tiene inscrito en su ser el ser criatura de Dios, tiende hacia Él, y de eso no lo podemos negar. La religión ayuda a conocer las raíces de nuestra cultura. La religión nos ayuda a entender Chile, su historia, tradiciones, artes, fiestas, cantos. Sin su conocimiento acabado, nuestros estudiantes podrán aprender de efemérides nacionales, pero muy poco de lo más vibrante de su cultura católica y luego también protestante. Así como la globalización ha cruzado nuestras fronteras, también lo ha hecho la diversidad y el individualismo. Ello supone un enorme desafío para nuestra cohesión sociocultural. Ella obliga a conocer y amar nuestras raíces laicas y religiosas, descubriendo el sentido de las diferentes manifestaciones culturales e históricas de estas raíces. Nuestras raíces, bien lo sabemos, como chilenos, son cristianas. Si los conquistadores
venían con la Virgen a cuesta. Y nuestra fe se propagó con facilidad. Y fueron muchos, muchísimos los que se iban convirtiendo a fuerza, lo que ustedes quieran, sí, pero eran otros tiempos, ¿cierto? 500 años atrás. Piensen que era justamente el tiempo del comienzo de la Reforma, la fuerza que eso traía, el protestantismo, etcétera, etcétera, pero nuestras raíces son de fe católica, cristiana, y por lo tanto es importante para entender nuestra historia, el entender la fe de este pueblo de Chile. La religión aporta en la visión ética. La religión nos otorga un fundamento históricamente comprobable y actualmente invaluable a la ética. En tiempos que vivimos una profunda crisis moral, sobre todo en la ética pública, el cristianismo nos enseña que debemos amar el bien y evitar el mal. Yo creo que eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Tenemos que amar y buscar el bien y hacer todo lo posible por evitar el mal. Y aquí nos damos cuenta de por qué ocurren estas cosas tan tremendas en nuestro país. Como por ejemplo, ustedes supieron ayer el chiquito que entró al vagón del metro, ¿cierto? Y le pegó sin querer a uno que estaba sentado, y el que estaba sentado se enojó, se levantó y le pegó un combo. Sin nada más. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, podrán dar muchas explicaciones, los problemas que puede llevar él, ¿cierto? La droga que puede haber consumido, lo que ustedes quieran. Pero en el fondo, si vemos lo que ocurre en nuestro país, ese desprecio por las cosas, ese individualismo, en el fondo es la ausencia de Dios. Y entonces la religión nos ayuda a darle firmeza a nuestra vida a lo que es la ética, que nos ayuda a buscar el bien, y no solo personal, mío, sino que el bien de todos, y nos ayuda a evitar ese mal. Entonces es muy importante la religión en nuestra vida. La religión nos mueve a la solidaridad. La religión no solo promueve el amor a Dios y al prójimo aquí en la tierra, también denuncia y promueve la solidaridad y justicia. Sin embargo, las iglesias expertas como son en historia y humanidad saben bien que en este mundo la justicia jamás alcanzará su plena realización. Para los que trabajan por esta justicia terrenal, siempre fracasada, la religión surge como anhelo de justicia, que nos dice que este mundo no tendrá la última palabra y que el verdugo no prevalecerá sobre el inocente. Esto es especialmente importante tras el fracaso de las revoluciones seculares, las que iban a construir el paraíso en la tierra. La fe en Dios nos mueve a la solidaridad. Hoy en este mes estamos viviendo todos, estamos motivados, ¿cierto?, por el mes de la solidaridad. ¿Por qué? ¿Porque fue un decreto? No. Es el mes de la solidaridad porque un hombre consagrado a Dios, con su vida, nos enseñó que es posible hacer vida el mandamiento del amor al prójimo, el Padre Hurtado. Y motivados por él, ¿cuántos proyectos de solidaridad no están realizando ustedes en su colegio, con sus niños, con sus niñas, con sus jóvenes? Muchísimos. Y en las distintas parroquias y comunidades, etc. La fe, la religión nos mueve a vivir la solidaridad. La religión nos mueve e incentiva a la vida en comunidad. La religión vale por la bondad y belleza de sus doctrinas, que ofrecen sentido y salvación fundada en una verdad revelada. Y si bien ese contenido religioso está siempre vinculado, como en el caso de la fe católica, a una comunidad eclesial, es bueno comprender que ella está hecha por hombres y mujeres iguales a los otros. Ella es santa y pecadora. Su peregrinaje por este mundo ha conocido escándalos morales, imposiciones militares y persecuciones inmisericordias.
pero ella debe también ser juzgada por sus frutos de caridad y de justicia, civilización y cultura. Una iglesia que defendió con fuerza los derechos humanos y que no supo castigar los abusos del clero, no son motivo ni obstáculo para enseñar y valorar la religión y su enseñanza ayer o despreciarla hoy. Lo más importante es el mensaje. Y si bien el mensajero debe ser consecuente, es la palabra encarnada la que nos interesa comunicar. Y por cierto, que también doblegue nuestro corazón para ser coherentes a los que profesamos la fe. Es decir, no porque hayan habido malos ejemplos, malos testimonios de la Iglesia, especialmente de sus consagrados, eso es obstáculo para que nosotros enseñemos la fe, enseñemos la doctrina, enseñemos a Jesús muerto y resucitado por amor a nosotros. Por lo tanto, esto que yo les acabo de decir es solamente la idea general. Ustedes lo pueden profundizar con lo que sigue después en el librito bastante interesante que nos escribió el vicario para la educación, el padre Tomás. Lo importante, mis queridos hermanos, es que nosotros tenemos esta gran misión, esta gran tarea de ser los transmisores de la fe que nosotros profesamos. Y como decía el último número que yo les leía, tenemos que tratar de ser consecuentes en lo que les enseñamos a los chiquillos, chiquillas en nuestros colegios. Tenemos que darles nosotros también ejemplo de que sí, es posible vivir la fe. Y no solo es posible, es hermoso poder vivir la fe en Jesucristo. Que eso es en definitiva lo que todos nosotros tenemos que transmitirle a estos niños y niñas. Pidámosle al Señor Jesús que Él nos ayude para que nosotros podamos ser buenos instrumentos de su anuncio. Ustedes, todos nosotros, pero ustedes son lo que nuestros obispos nos llaman desde el tiempo de Aparecida, somos discípulos misioneros. Y ustedes son discípulos del Señor y son misioneros del Señor allí en sus escuelas, donde hay familias que no les interesa, que son indiferentes, y allí con su paciencia, con su ejemplo, con su testimonio, podrán mostrarles este mensaje del Señor para bien de sus vidas. No para que todos se hagan católicos, no para que todos se hagan fieles devotos de, ojalá fuera así, sino para que su vida tenga la base de la fe en el Señor Jesús, que nos invita a vivir el amor. Eso es, pues, queridos profesores. Ahora tiene otras cositas más, así que yo termino aquí. Nuevamente muchas gracias por haber venido y que este sea el primero de otros encuentros que podamos tener en adelante.